Es un gusto para mí presentarles a Francisco González Díaz. Francisco se graduó de la maestría en Administración en diciembre del 2001 y actualmente es el director general de Bancomext. Es egresado de la licenciatura de Administración en Empresas del Instituto Tecnológico Autónomo de México y, como ya les comenté, obtuvo su maestría aquí en EGADE y otra en Business Administration en la Universidad de Texas. Por más de 15 años ha trabajado en el sector financiero, en áreas de crédito, riesgo, evaluación de proyectos, tesorería, adquisiciones y administración de activos, tanto en el sector privado como en el sector público. En la iniciativa privada participó activamente como empresario en los sectores de biotecnología y nutrición, así como en banca y finanzas. Cuenta con amplia experiencia en la promoción de México en el exterior, ya que del 2002 a la fecha ha ocupado cargos relacionados con este quehacer. Entre ellos, se desempeñó como director general de ProMéxico, embajador de los Estados Unidos mexicanos ante la República Federal de Alemania, director regional para Europa, Medio Oriente y África de ProMéxico y consejero comercial para Alemania, Europa Central y del Este de Bancomext. Durante su gestión como director general de ProMéxico, atrajo más de 55,000 millones de inversión extranjera directa a México, apoyó la internacionalización de más de 160 empresas mexicanas y ha promovido exportaciones por más de 12,500 millones de dólares. En 2014 recibió el ITAM Professional Merit Recognition por su destacado desempeño y trayectoria en el sector público. En el ámbito académico ha sido catedrático de finanzas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en el Instituto Politécnico Nacional. Además, ha impartido conferencias magistrales en instituciones de relevancia internacional y bueno, y hoy nos acompaña para compartirnos también su experiencia. Bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. La plática, el título de la plática es ¿Cómo he conocido a México? O ¿por qué amo el aquí y el ahora? Yo soy Francisco González, soy Exatec, de hecho soy fundador de Exatec Alemania. Voy a remitirme a unos años atrás y empiezo en el año en el que me titulé de EGADE, que en ese momento EGADE todavía ni el concepto existía, y comentaba ahorita con Fernando ni los planos de esta instalación. O sea, ya hace muchos, muchos años, como los cuentos de hadas, y cuando participo en la maestría me permite conocer nuevas facetas en un momento en el que México estaba entrando en el Tratado de Libre Comercio con Europa. Yo era empresario, había emprendido un pequeño laboratorio en su momento con 2 empleados, llegué a crecerlo a 500 empleados, un laboratorio biotecnológico, y se da la coyuntura y lo vendo en ese momento a un grupo alemán que me dijo tal cual: con el dinero que quiero comprar tu negocio y que puedo comprar tu negocio, pudiera empezar de cero y te acabo en 2 años. Fue un convencimiento muy rápido. Entonces, con ese convencimiento muy rápido, dije, bueno, ¿y qué voy a hacer en estos momentos? Ya había estado yo en la parte financiera, yo había trabajado en Bancomer y me había ido muy bien. Entonces decidí regresar un poco a México de lo que había recibido a través de esta venta de la empresa y de las experiencias que había tenido en Bancomer. Yo había viajado mucho en Bancomer, me había tocado conocer hasta el último rincón de la República. ¿Por qué lo digo? Porque me tocó una época de México donde había muchos problemas crediticios y me tocó ir a revisar esos problemas crediticios que a veces acababan en adjudicado. Pero me tocó ir desde Nogales hasta Puerto Chiapas, pasando por varias ciudades, pueblos de Tabasco, pero también por Sinaloa, Sonora y Baja California. Entonces, tuve la oportunidad de conocer a México, pero conocí a un México desde el punto de vista de primera fila. Por supuesto que en ese sentido, pues disfruté bastante, por supuesto playas, por supuesto cultura y comida. Cuando empiezo a ver qué oportunidades podía yo ofrecer a México, cómo podía integrarme y regresar en este sentido a mi país un poco de lo que había aprendido, se da la oportunidad de ir a Alemania. Había un concurso en el periódico El Financiero, se había anunciado, hice el concurso para entrar a Bancomext. Apliqué, fuimos cerca de 100 participantes, tuve la suerte de ganar la posición para Frankfurt
Y aquí empieza una historia de 11 años en Alemania. Esos 11 años me permitieron conocer a México desde el punto de vista europeo. Me permitieron conocer a mi país de la forma en que lo aprecian otras nacionalidades. Empecé banquero en Frankfurt y me permitió desde el principio realizar y tener conciencia de lo que es la cultura, ya sea maya, azteca o otomí, para otro país bastante culto. Me tocó estar en museos donde arqueólogos, sociólogos alemanes habían venido a México a explorar, a aprender de estas culturas. De hecho, aprendí más a través de lo que veía en esos museos y de esas personas que lo que en muchos momentos había aprendido yo en la escuela. Es impresionante esta profundidad y este interés que tienen por nuestra cultura. Es claro que la cultura, en sentido arqueología, música inclusive, es algo que ellos dominaban de nuestro país. Algo que nunca pudieron conocer bien o por lo menos llevarlo a cabo es la gastronomía. Ahí sí era un fracaso llegar a comer a un restaurante mexicano en Alemania. Entonces, la mezcla de experiencias y de realmente saborear a nuestro país desde un punto de vista de una cultura extranjera me permitió poco a poco irme adentrando más y más en detalles importantes de nuestra historia, importantes de nuestra cultura. Y en ese sentido, empecé a revisar y no quedarme nada más en la parte superficial de alguna parte de un cuaderno de historia, libro de historia, donde no teníamos esa información. No les digo que sea experto en todo, pero sí he tratado de irme a documentos originales, a buscar la situación de cómo se entiende o cómo se explica alguna situación histórica, alguna situación de nuestra política, alguna situación de nuestra idiosincrasia. Esa parte continuó y tuve el honor de haber sido nombrado embajador de México en Alemania. Nos mudamos a Berlín con la familia y en Berlín ocurrió una cosa muy interesante. Obviamente yo ya había tenido 5 años de relación con alemanes y de saber su aprecio por nuestro país, y llego a Berlín y me toca toparme con un grupo de embajadores latinoamericanos, también africanos, también musulmanes y de todas partes, pero especialmente los latinoamericanos reflejaron un amor por México que ya quisiera yo existiera en todas las calles, en todos los centros comerciales, en todas las casas de México. El embajador peruano era un conocido creyente hacia la Virgen de Guadalupe, había venido a la Ciudad de México más de 10 veces. El embajador chileno era un chef de comida mexicana. El embajador paraguayo tocaba con su guitarra canciones mexicanas. El embajador colombiano había estudiado las culturas indígenas mexicanas a profundidad. Y es cuando uno se siente envuelto por este cariño del país, un cariño que no era repetido entre otros países. O sea, no era que el paraguayo floreara y le echara porras a cualquier otro, o que el chileno supiera de todas las cocinas. Es cuando uno ve cómo nuestro país tiene tanto que ofrecer, donde se mimetizan muchos de estos otras nacionalidades apreciando lo nuestro. También debo de aclarar que en eso, lo nuestro, estaba El Chavo del Ocho, las telenovelas y 2 o 3 situaciones que a veces clichés podían acongojar la situación y decir, no es precisamente por donde quiero que vayas, pero el amor en general hacia todo lo que representa el país era impactante. Y es una situación que permitió que yo trabajara de una forma más eficiente. Este reconocimiento a México ayudó, por ejemplo, a que fuera nominado y electo presidente de este grupo de embajadores latinoamericanos, cosa que facilitó mucho el encuentro directamente con la señora Merkel, con el presidente de Alemania y con los encuentros que hubiera, porque en lugar de invitar a todos los embajadores de la región, invitaban al presidente de cada una de las regiones. Permitió también que aunque vinieran representantes, presidentes o primeros ministros de África, invitaban al presidente del GRULAC. Entonces, toda esta situación, todo este arropamiento que daban a México los embajadores latinoamericanos, permitió colocar al país en una situación mejor. Y en ese contexto les puedo decir que cada persona, cada uno de los que iban de México a Alemania, y en ese sentido todos los exatecs que estaban por allá eran embajadores. Agrupamos a 60 exatecs que vivían en Alemania
y formamos Exatec Alemania. Por cierto, el primer Exatec fuera de México que era de país. Y esos 60 Exatecs, cada uno a su nivel, algunos estudiando todavía alguna maestría, otros ya trabajando, algún otro ya siendo maestro en una universidad alemana, permitieron continuar con esta filosofía, y una parte de la cultura de México precisamente es Exatec. En ese sentido, ¿cómo pudimos envolver a otras universidades, a otros grupos estudiantiles, a otros grupos profesionales por este cariño a México? También se dio un boom en ese momento de entrada de varias empresas a Alemania, Nemak del grupo Alfa, Cemex, también entraron empresas metalúrgicas y automotrices, Racini, Bocar, al mercado alemán. Entonces fue una relación muy interesante porque se hacían una serie de seminarios, pláticas de cómo presentar la cultura mexicana. Recuerden que si un empresario entraba, como el caso de Cemex, a Düsseldorf, lo que originaba es que el alemán promedio se preguntaba, ¿y qué hace este señor mandando a un alemán que tiene toda la estructura? Pues simple y sencillamente que la empresa mexicana es mejor. Poco a poco fueron entendiendo este cruce cultural. Me comentaban que la posibilidad también de tener información de esta convergencia cultural, laboral, de cómo es interesante y qué cultura es la que domina. Son una serie de juegos interesantes que valdría la pena revisar, pero la cultura que terminaba dominando era en este sentido la mexicana. La cultura mexicana que me ha tocado vivir es básicamente la de las 3 Fs más 1. Las 3 Fs en inglés son Family, Friends and Food, y el más 1 de F es el Fun. Realmente la cultura mexicana se relaciona con todos estos puntos, aparte de las raíces profundas que tenemos. Entonces me tocó estos 11 años de Alemania conocer a México desde ese punto de vista, con una profundidad muy grande. Pero ¿qué pasó después? Que me tocó conocer a México desde 100 puntos distintos. ¿Por qué? En los últimos 4 años he estado en 100 países y en muchos casos en muchas ciudades de esos países. Entonces, cuando yo llegaba a México, después de 11 años de Alemania, me confrontaba una situación de que familiares y amigos, estos FF, no estaban necesariamente convencidos de México. Regreso al punto de no se habían metido al documento, a la información de fondo. Por ejemplo, comentaban, es que México tiene una desigualdad muy fuerte. Si fuera Singapur, por ejemplo, decían, en Singapur la gente progresa. Como dato, el nivel o la forma en que se mide la desigualdad, el índice de Gini, es idéntico en Singapur que en México. Entonces, la crítica no es específicamente con Singapur la desigualdad, tiene otra serie de factores. O me comentaban, bueno, Corea del Sur ha avanzado de una forma impresionante y México se ha atorado. Vale la pena también meterse a la historia de Corea del Sur, y no sé si ustedes sepan, pero el general Park mandaba matar a los empresarios que no daban rendimiento, creó conglomerados. Fue un modelo de desarrollo que hoy en día ha dado resultados. Entonces, no es una cuestión de revisar superficialmente la situación de México hoy con el país X hoy, sino es realmente conocer cómo se han movido los puntos y los momentos. En ese sentido, regreso al aquí y el ahora. En este curso que tuve en 4 años de 100 países, era impresionante o sigue siendo impresionante la admiración por el país. Ya no nada más la cultura, ya no nada más el pasado, sino el cómo el país, con la parte de las reformas, cómo el país, con el carácter de los mexicanos, cómo el país, con el talento, creatividad y compromiso de los mexicanos, iba adelante. Iba yo, por ejemplo, en el caso de Colombia, y en Colombia admiran a México, pero también lo hacen en Paraguay, en Uruguay, en Brasil y en Argentina. Dirían, Brasil en forma relativa. Ok, creo que Brasil es uno de los países que nos trata de ver de más igual y a veces busca no ser el que admira el país, sino ser el modelo a seguir. Pero en muchas razones y en muchos puntos, Brasil sí admira a México. Todo el resto de Latinoamérica, sin decir que se subyugan a la forma de hacerlo en México, sí es una cuestión de que México tiene una posibilidad de ser modelo de negocios. Pero también lo es en Angola, también me pasó en Malasia, también me pasó en el norte de África.
y también me pasó en Europa. Entonces, lo que quiero dejar de mensaje es revisemos realmente lo que es el país, metámonos a entender y no quedarnos en estos denominados fake news. México tiene mucho que ofrecer. Realmente, en lo personal, les puedo decir que mi carrera profesional, empezando con el EGADE, pero continuando con todos los pasos y ofrecimientos que he tenido, se debe a todo lo que es el país, que va mucho más allá de los problemas. Somos más grandes que los problemas que tenemos. Muchas gracias.